Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer, una bendición estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, pidiéndole siempre al Señor que estén bendecidos, que estén llenos de alegría, que estén llenos de entusiasmo y sobre todo, ¿verdad?, el querer saber más de nuestro Salvador. Es importante que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, sigamos aprendiendo de nuestro Salvador. Es quien nos salvó, es quien nos rescató, es el que cada día pues nos ayuda de múltiples formas. Sabemos que en el mundo la gente piensa que es por sus fuerzas, pero en el libro de Deuteronomio nos llama la atención diciendo: cuando tengas, cuando estés bendecido, cuando estés en tu casa, cuando tengas tu trabajo, no pienses que fue tu fuerza o tu sabiduría, sino que todo proviene de Dios. Y cuando nosotros entendemos y cambiamos nuestros hábitos, entendiendo, reconociendo que el que nos bendice es Dios, Dios nos va a prosperar aún más, porque viene esa humildad de decir: yo no soy, sí, trabajamos, confiamos en Dios, pero el que tiene la bendición, el prosperarnos, es Él. Así es que, pues mis amados hermanos, es una bendición el estar en este día con todos y cada uno de ustedes, pues reconociendo ahora que siempre Dios nos ayuda, nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí con nosotros. Así es que en esta bendita noche vamos a una enseñanza que el Señor me daba el día de hoy para poderlo trasladar a ustedes y que hoy, ¿verdad?, podamos entender algunas cosas más de la palabra. Y digo algunas porque pues la palabra de Dios es infinita, nunca dejaremos de estudiarla, se convierte en un deleite, se convierte en más allá de una lectura o de una enseñanza, sino se convierte en una revelación divina, la cual nos va transformando de gloria en gloria. Así es que acompáñenme al libro de Efesios capítulo 5 versículo 32. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 32, si no aquí usted lo tiene en la pantalla, y dice de esta manera: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo voy a volver a leer. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El tema de hoy: Dios que sustenta. Oremos todos. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque hoy, Padre eterno, quieres bendecirnos de una manera abundante. Quieres, Señor, que entendamos tus propósitos que tienes hacia con nosotros y cómo, Señor, tú bendices a tu pueblo. Te doy gracias por ello. Bendigo a todos aquellos que están viéndolo en este momento y los que lo verán en el futuro. Señor, reconociendo que tú eres el que haces la obra, nosotros solamente somos trabajadores. Escrito está que Pablo plantó, Apolos regó, pero tú eres el que das el crecimiento. Señor, trae ese crecimiento sobrenatural, sumamente poderoso sobre cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestras familias, a esta ciudad donde tú, Señor, nos has puesto, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues le doy la más cordial bienvenida a este espacio donde aprenderemos alrededor de 50 minutos, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero que en este pequeño tiempo pues pueda ser de edificación para su vida y que pueda aprender hoy algunas cosas. Estábamos viendo el versículo anterior que dice: grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. En el libro de Efesios está hablando acerca de un misterio. Este misterio es acerca de Jesucristo, la iglesia, y la compara entre un hombre casado y una mujer casada. Está haciendo esa comparación para que nosotros como seres humanos comprendamos esa relación que debe de haber entre la iglesia y Jesucristo. Y que a su vez cuáles son las responsabilidades de cada uno por los cuales Dios los constituyó de manera diferente. Es decir, que el hombre tiene ciertas características y la mujer otras. Sabemos que delante de Dios somos iguales respecto a la salvación, respecto a su trato hacia con cada uno de nosotros, no hace excepción de personas, pero que al final estamos constituidos de una manera diferente. Estamos constituidos de una manera de la cual
pues Dios nos constituyó para fines diferentes. Si nosotros nos vamos a lo que es la parte ósea de cada uno de estos individuos, hombre y mujer, nosotros vamos a ver algunas particularidades. Por eso cuando se exhuma un cuerpo, cuando se revisa un cuerpo, porque a lo mejor fue quemado o fue gravemente deshecho, ¿verdad?, por alguna situación, cuando los forenses empiezan a revisar, hay ciertas características en los huesos, en lo que es el aparato óseo, ¿verdad? Toda esta parte de diferencias. Por eso ellos ven si fue un hombre o si fue una mujer. Es decir, que desde los mismos huesos somos diferentes. Más allá de las diferencias, ¿verdad?, pues genitales, va en un sinfín de características entre hombres y mujeres. Y que Dios a su vez, en su infinita sabiduría, nos muestra esas diferencias. No se está refiriendo a las diferencias que prácticamente se ven, sino esas diferencias que no son muy notorias, pero que a través de su palabra nos quiere enseñar algunas cosas. Entonces, para eso acompáñenme al libro de Efesios, al mismo capítulo 5, verso 25, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nosotros vamos entendiendo en este capítulo 5 del libro de Efesios que Jesucristo hace el papel de hombre de casa y la iglesia debe ser el papel de la mujer de casa. Es decir, que no se está hablando de quién es más o quién es menos, sino que hay funciones diferentes. En este caso, Jesucristo dio su vida por la amada. Los varones debemos de aprender a dar la vida por la amada. Y no se está refiriendo a un sacrificio, sino se está refiriendo a varias cosas que los varones debemos de hacer. Pero no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de ese Dios que sustenta. Por lo tanto, entonces vamos viendo en este pequeño esbozo que Jesucristo está haciendo esa labor de varón y la mujer hace su labor de mujer. Pero entonces miramos aquí algo bien interesante acerca de esa labor de varón que hace Jesucristo. Y eso está en el versículo 29. Quiere decir que lo que Jesucristo está haciendo hacia nosotros como iglesia es porque nos ama. Él, hermano amado, no va a hacer algo por venganza, porque simplemente se tiene que hacer o porque es la tarea del varón, sino porque hay amor. Es decir, que si nosotros en nuestra labor cotidiana no tenemos amor, entonces se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer cansado, se nos va a hacer dificultoso muchas de las cosas que debemos de hacer. Entonces nosotros vamos mirando, entendiendo que necesitamos el amor de Dios para realizar muchas de estas cosas. Entonces Jesús viene a mostrar cuál es lo que hace el hombre por medio de ese amor. Y dice aquí: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, mire, Jesucristo tiene una relación íntima, una relación directa con su iglesia. Nosotros sabemos que Jesucristo, ¿verdad?, es el representante de nuestra salvación. Pero que ahora que nos toca el tiempo el Espíritu Santo es quien tiene ese trato con nosotros. Porque dice la Biblia que Jesucristo envió al otro Consolador. Porque a final de cuentas es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que Jesucristo dijo: les conviene que me vaya, porque entonces cuando venga el otro Consolador, Él va a poder estar con todos ustedes al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de Dios mismo interactuando con la iglesia, mirando a la iglesia, amando a la iglesia, cuidando a la iglesia. Pero miramos una cosa bien interesante, que es, dice aquí, sustenta a la iglesia. Sustenta a la iglesia. Entonces nosotros, amado hermano, podemos notar que ese sustento en el diccionario bíblico dice que es dar alimento a alguien para su sostenimiento diario. Entonces, dice aquí, si nosotros parafraseáramos: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta. Entonces nosotros como varones, cuando salimos a trabajar,
o si la hermana, ¿verdad?, también ayuda a trabajar, ese trabajo no debe ser pesado siempre y cuando haya amor. Si hay amor, entonces lo que va a suceder es que vamos a alimentar a la casa, pero como hay amor, no se va a estar reprochando. Yo compré el alimento, tú no haces nada, yo salgo a trabajar, sino que se entiende que a través de ese amor, hermano amado, entendemos que Dios nos sustenta. De la misma manera, nosotros como seres humanos sustentar, alimentar primeramente a la esposa y a los hijos, por supuesto. Pero que, amado hermano, dice, sino que la sustenta, sino que la alimenta. Entonces, una de las formas que Dios tiene, ¿cómo decir esto? Una de las formas que Dios ocupa para decirnos cuánto nos ama es por medio del alimento. Y no nos restringimos al alimento espiritual, sino también al alimento material. La Biblia dice que Dios hace caer el sol sobre justos e injustos. Si no hubiera sol, no hubiera cosechas. Si no hubiera cosecha, no se pueden alimentar los animales. Y entonces no podríamos cómo alimentarnos. De tal manera que entonces Dios, por ese amor que tiene hacia todo el mundo, alimenta a toda la humanidad. Alimenta a todos los seres humanos. Y me dirá alguien, bueno, pero entonces hay gente que no come. Para eso está la iglesia. La iglesia está para dar alimento, dice la Biblia, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al pobre. De tal manera que Dios tiene cubierto a todos. Pero que también nosotros debemos de aprender a hacer nuestra función. La función de la iglesia es llevar también ese alimento a esas personas que no tienen. Es claro que nosotros debemos de aprender cómo trabaja Dios. Y que yo no puedo ir a alimentar al África si en mi colonia hay gente con hambre. Yo no puedo ir a alimentar a la Sierra Norte de Puebla si aquí en la colonia hay gente que a lo mejor tiene falta de alimento. Yo no puedo ir a, ¿qué será, verdad? A la Sierra Madre Oriental, ¿verdad? O Occidental, donde hay gente que pues es muy complicado su alimentación, come muy poco. Pero si aquí, hermano, a lo mejor en la misma cuadra hay una persona que no tiene alimento. Y no estamos hablando de que si es una persona floja, no estamos hablando que si es una persona, si cae bien o cae mal. Estamos hablando de que si tiene un momento de necesidad, si tiene un momento de la cual pues no ha podido alimentarse a sí mismo o a su familia, para eso Dios le dio la salvación a la iglesia, para bendecir a los demás. Entonces Dios sustenta a todo el mundo, pero sobre todas las cosas sustenta a su iglesia. Y entonces quiero hablar del sustento. Ese sustento entendemos que es Jesucristo alimentándonos de manera directa. Y alguien podría decir, bueno, pero es que yo trabajo. Por supuesto, pero la Biblia dice que no es solamente el trabajar, porque hay gente que trabaja, mi amado hermano. Hay gente que trabaja de sol a sol, pero no tiene alimento en su mesa. Hay gente que trabaja horas extras, pero con trabajos come, hermano, o come de manera muy minúscula. Entonces no debemos de decir, es que porque yo trabajo, no, sino porque Dios te ha permitido el tener alimento en tu casa, en tu mesa. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, que pues si tienen la posibilidad de comer juntos con su familia, háganlo y disfrútenlo. Pero si por las labores de cada uno de los de la familia, pues no se puede, pues coman los que tienen ese tiempo de comer juntos. Y si, hermano, por todas las actividades que no se ven hasta que llegan en la noche, pues cenen todos juntos, porque es la bendición de Dios compartiéndolo con la familia. De tal manera que, acompáñenme por favor a este libro de Génesis capítulo 6 versículo 21. Libro de Génesis capítulo 6 versículo 21. Y dice así. Usted me puede acompañar en su Biblia, que siempre me gusta que lo constaten en su Biblia, que siempre lo puedan ustedes visualizar, palpar, que lo que estamos hablando es palabra de Dios y no una serie de temas, ¿verdad? O de dichos de la imaginación del que enseña o el que predica, sino que es la palabra de Dios dándonos un mensaje. Dice aquí, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos.
Esto se lo dijo Dios a Noé. Cuando procede el diluvio, Dios le dice, le da esta instrucción a Noé, le dice, toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para tu familia. Entonces nosotros, hermano amado, tenemos que entender que todo eso que se come, pues es de bendición para nosotros. Cuando hay personas que tienen alergias a ciertas comidas, cuando entendemos que hay personas que tienen pues algunas reacciones a ciertas comidas, déjame decirte que hay que ir delante de Dios. Porque Dios le está diciendo a Noé una instrucción, de todo alimento que se come. No le dice de todo alimento que no te produce algún problema, sino que dice todo alimento que se come. Entonces todo lo que es comestible, mi amado hermano, debemos de entender que es un regalo de Dios para nosotros. Que debemos nosotros de entender que todos esos alimentos nos nutren. Y que no debe haber una selección de es que esto es la panacea, este es el alimento de moda, sino que todo lo que hay en la mesa para que usted y yo podamos comer es un regalo de Dios para sustentarnos, para alimentarnos. Ya dijimos, sí, vamos a trabajar, tenemos que hacer nuestro esfuerzo, pero que al final del día, hermano, Dios es el que nos da ese alimento. Entonces, si alguien tiene alguna alergia, si alguien tiene alguna situación que un alimento no le cae bien, pues vamos a orar delante de Dios. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Es decir, que lo que Dios le dio era para comer y no le iba a hacer ningún daño. Entonces, de la misma manera se le dice aquí a Noé, toma, almacénalo y servirá de alimentación para ti y para tu familia. Entonces Dios está en esto de alimentarnos cada día, de que usted, ¿verdad?, pueda por lo menos tener pues sus 2, 3 comidas al día. Que por supuesto, hermano, pues tenemos que recibir esa bendición. Pero también hay otra parte importante de ese sustento. Entonces, dice aquí, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a seguir viendo ese sustento, porque es el Dios que sustenta. Es el Dios que nos alimenta, y dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, mire, vamos viendo esta parte. Dice aquí, quien sustenta, otra vez esta palabra, quien sustenta todas las cosas, es decir, quien alimenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces eso no hace excepción de nosotros, porque dijimos que el varón sustenta, ¿verdad?, a la esposa. ¿Quién aborreció a su propia carne sino que la sustenta? Entonces, Dios, Jesucristo, como nos ama, sustenta a su iglesia. Y la sustenta, la alimenta, dice aquí, hermano amado, con la palabra de su poder. Déjeme aquí subrayárselo, para que usted lo pueda mirar, pueda disfrutar, que esta palabra de Dios, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mi amado hermano, dice aquí que sustenta todas las cosas. Entonces, está el regalo del alimento material, y que lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que agradecer. Hermano, yo he conocido gente que dice, es que tal alimento no me gusta, tal alimento no me agrada, no lo como. Está bien, va en gustos, pero que, hermano, si te cayó en el plato, agradece y dice, Señor, gracias por este alimento. Déjeme contarle una anécdota. Yo conocí a un hombre que pues pasó un tiempo complicado en su vida. Y pasó un tiempo en el cual pues muchos años estuvo comiendo frijoles. Muchos años, porque era mucha la escasez, estuvo en un problema fuerte, de tal manera que pues en ese momento él lo único que comía era frijoles, por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, pues obviamente, si a alguien le gustan los frijoles, pero los come diario y por una cantidad considerable de tiempo, pues podría ya no caerle tan bien, ¿verdad? Pero lo que yo voy es que este hombre no entendió que Dios lo seguía sustentando.
Entonces, por más que a lo mejor es que otra vez frijoles, es que otra vez sopa, es que otra vez, hermano, agradezca. Agradezca porque hay gente, hermano, que no ha tenido esa misma bendición. Ya dijimos, Dios bendice a todos, pero que hay gente que hay veces que come una sola vez, hay gente que come a lo mejor un día sí, un día no. Pero si Dios nos está dando, pues agradezcamos. Ahora, de la misma manera, si Dios nos está dando palabra de Dios, agradezcamos. Y alguien puede decir, bueno, pero es que en todos lados se predica la palabra de Dios. Bueno, es que tenemos que entender, amado hermano, que la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, eso se refiere la misma Biblia como la palabra logos. Es decir, que es una lectura, son una serie de letras, de enunciados, de palabras, de historias que nos enseñan, por supuesto. Pero que Dios nos sustenta, es decir, Dios te alimenta, no por lo que se está trasladando. ¿Cómo explicar eso? Si uno lee Hebreos 1:13, es palabra de Dios, pero que está esa revelación de parte de Dios, que cuando nosotros recibimos esa revelación de parte de Dios, entonces esto que está aquí escrito en letras viene y se transforma en un alimento espiritual para que te alimentes, para que estés, hermano, bien alimentado de manera espiritual. Entonces, por eso es que nosotros miramos una serie de cristianos, una serie de creyentes que leen la Biblia. Vamos a pensar, a lo mejor les enseñan algunas cosas de la Biblia, o vamos a decir, les enseñan toda la Biblia, pero que la gente se mira, ¿cómo diría yo?, raquítica espiritual, que la gente se mira, ¿cómo diríamos?, con hambre espiritual, diríamos que a lo mejor se mira anoréxica espiritual, no come, y uno diría, pero ¿por qué si le están enseñando? Porque necesitamos de esa revelación que viene de los cielos, para que entonces se convierta en un alimento espiritual. Porque si nosotros dijéramos, bueno, está bien, es la palabra de Dios y simple y sencillamente con leerla y ya sea fuera suficiente, hay miles de millones de gentes que se dedican a estudiarla, ya sea por trabajo, ya sea por tesis, ya sea porque es un libro que tiene casi todos los géneros literarios y la estudia mucha gente, pero que su vida no cambia, simplemente lo ve como un libro. Pero cuando viene el Señor a trasladarnos eso que Él tiene para nosotros, se convierte en un alimento que viene a bendecir nuestra vida, viene a bendecir nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu de una manera tan poderosa, amado hermano, que ahí es cuando viene la transformación de nosotros, de una manera tan sustancial que venimos a pensar de manera diferente. Venimos a cambiar nuestro estado. Y la Biblia dice que viene a ser de un estado, de un mal estado, a un buen estado. Entonces, si usted y yo, hermano, estamos recibiendo esa palabra que nos está sustentando, agradezcamos al Señor. Porque, mire, una vez escuché a un hermano, es que aquí en la iglesia recibimos esto, recibimos el otro, y un día alguien escucha eso, que venía de otro lugar y dice, pero es que a mí nunca me lo habían enseñado. Y no se trata de que si se le había enseñado o no, porque a lo mejor sí lo mencionaron, pero no hubo esa revelación que viene de parte de Dios para poder comprenderlo. Y esa es la parte importante, porque si usted recuerda, Jesucristo dijo, si quieren ser mis discípulos, tienen que obedecer mi palabra. Pero ¿cómo voy a obedecer la Biblia si alguien no me lo explica? Y eso lo dice el eunuco etíope. Cuando dice la Biblia que estaba Felipe y el Espíritu Santo le dice, mira, acércate a ese carro. Y entonces dice la Biblia que estaba el etíope eunuco y estaba leyendo Isaías. Miren qué cosa, era un hombre que sabía que la verdad estaba en la Biblia. Era un hombre que sabía que su vida iba a cambiar en la Biblia. Pero entonces Felipe se le acerca, enviado por el Espíritu Santo, y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Mire qué tremendo, estaba leyendo.
Y cuando dice la Biblia leyendo, es leyendo, porque muchas veces no leemos, simplemente pasamos la vista por palabras. Pero el leer es el poder trasladar la idea escrita a una idea mental. De tal manera que, respetando puntos, comas, para no cambiar lo que está diciendo ahí, sino trasladar de manera completa esa transmisión de conocimiento al que lo está leyendo. Entonces este hombre estaba leyendo. De otra manera, ¿cómo se lo explico? Estaba pues entendiendo, estaba, ¿cómo decir esto? Estaba practicando la lectura de manera correcta. No estaba cambiando una palabra por otra, no estaba cambiando el mensaje. Pero él dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Mire, qué tremendo, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan, ¿cómo diría yo? Tan radical en este pasaje, en el cual Dios le dice a Felipe, acércate a ese hombre. Porque ese hombre sabía que ahí estaba la verdad. Ese hombre sabía que ahí iba a estar su bendición, pero no lo entendía. Si no lo entendemos, no lo podemos poner por práctica. De tal manera, hermano, que debe de haber esa revelación de parte de Dios dada por los verdaderos ministros para que haga un conecte entre los cielos y la tierra y esa persona pueda cambiar de manera sobrenatural. Pero entonces, hermano amado, dice aquí que la palabra de Dios hace sustentar a las personas. La palabra de Dios hace alimentar a las personas. Pero ya dijimos, esa diferencia. No estoy diciendo que no podamos leer la Biblia en nuestra casa, por supuesto, se convierte en una biblioteca personal. Ya sé que dice Marcos, ya sé que dice Juan, ya sé que dice Éxodo, ya sé que dice Génesis, y eso nos ayuda a la hora de que nos explican algo, hermano. Eso se viene a hacer como una bola de nieve para bendición. Es decir, que si alguien no ha escuchado a ese hombre que le estoy diciendo, del etíope eunuco, pues va a decir, qué lindo, qué cosa. Pero si alguien ya lo leyó, ya lo estuvo analizando, entonces va a decir, qué caray, mira, el etíope eunuco sí dice eso, por esto y esto. Entonces viene mayor bendición. Entonces es importante que nosotros leamos la palabra, pero también es importante que nosotros estemos humildes, contritos, para cuando venga la revelación de parte de Dios, amado hermano, tú puedas llevarte este alimento espiritual en tu interior para que te sustente, para que te cambie, para que seas transformado de gloria en gloria. Entonces, mire, vamos bien en tiempo, vamos bien. Entonces, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y mire cómo dice aquí. Está hablando Dios y dice, y te afligió, cuando Moisés está hablando al pueblo, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces nuevamente esta palabra te sustentó, pero dice te sustentó con maná, que el maná es la palabra de Dios, que al final la palabra de Dios es mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne. Entonces dice, te afligió y te hizo tener hambre. Entonces, hermano, Dios nos hace tener hambre. ¿Por qué nos hace tener hambre espiritual? Para que te sustente con esta su palabra, para que te sustente con Génesis, Apocalipsis, la enseñanza del amor, la enseñanza de que hay que ser transformados, la enseñanza de que hay que confiar en Dios, la enseñanza de que hay que vivir su palabra, la enseñanza de que hay que ser sujetos, la enseñanza de que hay que aprender a trabajar, la enseñanza de que hay que dejar tal y cual cosa. ¿Para qué? Para que seas alimentado. Pero dice aquí, una comida que no conocías tú. Entonces desde aquí se está profetizando que nosotros, amado hermano, como gentiles, no la conocíamos.
A lo mejor alguien conocía la Biblia antes de llegar a Cristo. A lo mejor sabía, yo me recuerdo de una anécdota que decían, es que es el libro dorado, porque hay Biblias que tienen el canto de dorado. Y entonces había unos muchachos que decían, es que es el libro dorado, es el libro de oro. Y tal vez así lo conocíamos muchos de nosotros. Ah, ese es el libro, ¿verdad? Es la Biblia. Ah, sí. Pero no sabíamos que ahí iba a venir, con lo cual la herramienta principal de Dios para alimentarnos, para saciarnos, para transformarnos. Hermano amado, esto está extraordinario, porque Dios, una de las funciones que Él tiene hacia con nosotros es alimentarnos, y nos alimenta de manera física, pero Él nos quiere alimentar de manera espiritual con su palabra. Y dice aquí, a lo mejor tampoco nuestros padres lo conocían, pero dice aquí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mucha gente se centra en lo material, en lo físico, es parte, estamos en un mundo material, pero dice no solo, es decir que no es nada más con lo cual nos vamos a alimentar, con tortillas, frijoles, arroz, lentejas, lechuga, rábanos, no solo de ese alimento, sino de un alimento que te va a venir a transformar de una manera superior. La gente piensa que perdemos el tiempo con una serie de historias, con una serie de enunciados, con una serie de versículos, pero no, hermano, lo que estamos haciendo es alimentar nuestra vida con este alimento que la Biblia lo compara como un alimento de dioses. Esto está tremendo, hermano, porque cuando nosotros vamos mirando, los griegos tenían una palabra que se llama ambrosía. Esa ambrosía se refería al alimento de los dioses, que solamente los dioses tenían alimentos especiales. Pero cuando lo comparamos con la Biblia lo menciona como un banquete. Eso lo dice en el libro de Salmos, capítulo 23. Aderezas mesa delante de mí. Y lo va poniendo como un banquete. Porque cuando miramos la mesa, es una mesa real. Es donde está todo tipo de alimento para la realeza. Y es un hecho, porque la Biblia dice que nos ha hecho real sacerdocio. Es decir, reyes y sacerdotes. De tal manera que Dios nos está dando lo mejor de lo mejor. Y así lo dice su palabra, dice, te daré lo mejor del trigo. Entonces nos está dando lo mejor de lo mejor. No deseches su palabra, no deseches, hermano, el aprender los domingos, el aprender los miércoles, el aprender los sábados. Y que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría para seguir trasladando la palabra de Dios a su pueblo de una forma o de otra. Pero que tú sigas alimentándote. Por eso la oración modelo dice, danos el pan nuestro. No se está refiriendo al alimento físico. No, porque el alimento físico Jesús dijo, oigan, ustedes están buscando el alimento físico. Dice, pero si Dios les da alimento a las aves de los cielos, ¿no se los dará también a ustedes que valen más que las aves de los cielos? Entonces Jesús da por hecho que el alimento físico va a llegar. Trabajas, va a llegar. Entiendes que Dios te da la fuerza para trabajar, vas a comer. El que no trabaja no come, ¿verdad? Pero el que trabaja, vas a comer, no te preocupes. Hermano, pero me despidieron, no te preocupes, Dios te va a sustentar. Busca trabajo y Él te va a dar. Y en lo que a lo mejor encuentras trabajo, Dios no te va a dejar de dar de alimento. Pero entonces, ¿por qué si Jesús dijo, eso ya lo tienes garantizado? Porque la oración modelo dice, danos el pan nuestro. No se refiere al pan físico, se refiere al pan espiritual. Debe ser una súplica de parte de nosotros, es decir, Señor, susténtame, susténtame. El libro de Cantar de los Cantares dice, susténtame con pasas y con manzanas, porque estoy enferma de amor. Es decir, que nosotros como la iglesia tenemos que aprender a pedir el sustento diario. Tenemos que ir a buscar el sustento en la palabra de Dios para que no solo también cuando se te esté enseñando, sino que también cuando estés leyendo venga la revelación de Dios y entiendas ese versículo como lo debemos entender. No solo por una mera interpretación humana, sino por la interpretación que viene del Espíritu Santo. Entonces, hermano, para que entendamos que no solo de pollito, de lentejas, de frijoles, de huevo nos vamos a sustentar, sino de toda la palabra
que sale de la boca de ellos. Es decir, del Génesis al Apocalipsis. Entonces déjenme avanzar un poco. Ahora vamos al libro de, aquí mismo Deuteronomio 8:16. Dice, que te sustentó con maná en el desierto. Entonces, hermano, ¿con qué te va a sustentar en medio de los problemas? Con su palabra. La mayoría de gente que tiene problemas, primero quiere arreglarlos, pero se estaría haciendo de la manera inadecuada. Lo que dice aquí es, te sustentó con maná en medio del desierto. El desierto significa prueba, te sustentó con maná. Pero lo voy a poner aquí en rojo para que no se nos olvide. Dice, en el desierto. En el desierto. Entonces, si tienes un problema, la mayoría de gente dice, vamos a poner un ejemplo, si alguien tiene un problema jurídico, va a buscar un abogado, esto, el otro, y está bien, no hay ningún problema. Pero lo primero que deberíamos de hacer es, Señor, necesito sustento, necesito una palabra tuya. Y ya sea que Dios porque muchas veces Dios nos habla, Dios tiene muchos lenguajes, por eso dice el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces Dios habla de multiformas. Pero una sería, ¿verdad? Pues estudiando la Biblia, no al modo, ¿cómo diríamos? Al modo, ¿cómo llamarlo, hermano? Al modo, ¿cómo diría yo? Para que no se vaya a escuchar un poco raro, ¿verdad? Pero al modo tipo cartas de tarot. A ver, ¿qué me depara hoy el futuro? Agarran la Biblia y donde se abra Dios me quiere hablar. No, hermano, así Dios no habla. No, la gente ha creado una serie de ideas que piensan que así Dios habla. Y que donde caiga la Biblia y donde caiga el dedo, ahí Dios te va a hablar. No. Así no es Dios, porque entonces estamos hablando de una serie de auguros, ¿verdad? De adivinación. Y Dios no es así, Dios es conciso. Pero podemos estar en nuestra lectura diaria y ahí Dios te va a decir, te va a hacer entender ese verso, te está hablando. Pero a lo mejor, hermano, tienes un problema, vamos a poner un problema jurídico, problema familiar, pero esa palabra ya está en tu corazón, ya te la aprendiste, te la sabes, y Dios te va a hacer recordar ese versículo. Vamos a poner un ejemplo, que alguien tiene un problema con sus hijos, o uno de sus hijos anda en malos pasos. Y si ya tiene una cierta cantidad de versículos en su corazón, ¿verdad? El Señor le puede recordar a lo mejor, es que yo no me olvidaré de tus hijos. Ahí va a descansar ese hermano o esa hermana. ¿Por qué? Porque eso ya estaba en su corazón, ya estaba la palabra de Dios ahí implantada. Pero como seres humanos se nos olvida, entonces viene el Espíritu Santo y dice esto. Pero no nos va a traer una palabra si nosotros no la hemos recibido. Entonces, esto, hermano, está lindo. Porque entonces nosotros miramos que en medio de los problemas no podemos dejar el maná. No podemos dejar el maná y mucho menos el maná que Dios nos prepara. Porque una cosa es el maná. Recuérdate, Dios le dijo a Noé, toma y guárdalo porque esto te va a ser de sustento. Entonces eso lo compararemos con que tu lectura diaria, ¿verdad? Tu estudio diario de la palabra. Pero ¿cuándo es cuando adereza mesa? Cuando te prepara mesa. ¿Cuándo nos prepara mesa? Por lo menos a nosotros, Iglesia de Cristo Nación Santa, domingo, miércoles y sábado. ¿Por qué estoy diciendo que te prepara mesa? Porque cuando me toca estudiar, para decir, Señor, dame un mensaje para tu pueblo. Por lo que uno trata es escuchar la voz de Dios, el entender a lo mejor que Dios quiere darnos algo. Y te das cuenta que Dios realmente está en medio del asunto, porque a lo mejor uno dice, Señor, tristeza, quitar tristeza. Y llega uno y empieza a predicar y empieza, gloria a Dios, aleluya, amén, con todo su corazón, porque era lo que necesitaba el pueblo. Entonces, no podemos nosotros menospreciar el cómo nos sustenta nuestro Salvador, pero mucho menos cuando Él prepara la mesa, porque Él todos los días prepara mesa, pero hay ocasiones especiales, porque es donde toda la familia espiritual nos vamos a sentar a la mesa, aunque no tengamos una mesa al centro, ¿verdad? En el templo, pero estamos todos sentados a la mesa del Señor para poder ser sustentados. O sea que lo primero que debemos de hacer en los problemas es alimentarnos. Aliméntate. Ya, hermano, como dice un dicho, ¿va? Ya con la barriga llena se piensa diferente. De la misma manera en lo espiritual.
vas a pensar diferente, te vas a sentir diferente. ¿Cuándo y cómo? Cuando hayas recibido este maná. Gloria a Dios. Entonces vamos aquí adelante. Verso 16, estamos en el 16, pero mire, lo voy a poner en la versión PDT porque dice de una manera diferente. Él es quien te alimentó con maná en el desierto, maná que tus antepasados no conocieron, para humillarte, ponerte a prueba y al final prosperarte. ¿Por qué humillarte? Porque, hermano, no es sencillo el decir, es que necesito que me enseñen, es que necesito estar en la enseñanza del miércoles. Oye, ¿pero qué estás viendo el celular? Te estás humillando. Estás siendo humilde porque dices, yo quiero saber más. Estás, hermano, a la expectativa de que una persona te traslade un alimento de parte de Dios. Y para eso se necesita bastante humildad. Porque la gente que piensa que sabe todo, no escucha a nadie más. No escucha a nadie más, no quiere ser enseñada. Entonces, hermano, miramos que dice aquí, para humillarte, ponerte a prueba. Dice aquí lo lindo es al final prosperarte. En la Reina Valera 60 dice para el postrer hacerte bien. Es lo mismo, pero en esta versión lo maneja un poquito más claro para nosotros. Dice para el final prosperarte. Para el final. Entonces a lo mejor, hermano, estás como que sí, que no, voy, aprendo, no aprendo. Mira, todo lo que Dios te está alimentando va a ser útil para que al final del problema, al final de tu vida, al final de un periodo, al final de un negocio, de todo, hermano, todo tiene un principio y todo tiene un final. Es decir, cuando nosotros vamos a cumplir años, vamos a iniciar un año nuevo, pero va a culminar ese año. Entonces, cuando cumplimos años, empieza uno y termina otro. Entonces, todo tiene un inicio y tiene un final, pero dice, y al final de esto, al final de aquello, al final todo te va a bendecir, porque es la palabra de Dios que sustenta todas las cosas. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere que entendamos que todo lo que vas a ir aprendiendo, todo lo que vas a ir recibiendo, al final te va a bendecir de una manera sobreabundante. Alguien puede decir, pero ¿para qué me enseñan eso? ¿Para qué? Te va a servir. Te va a servir, hermano, te va a servir. Todo lo que vayamos viendo por medio de la palabra de Dios es útil. Pablo le dijo a Timoteo, es que mira, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para hacerle entender al hombre lo que Dios le agrada. Entonces, al final, todo esto que estás aprendiendo no es algo inútil, no es algo que es para perder el tiempo, es algo que te va a bendecir, es algo que te va a prosperar. Y también va a bendecir a toda tu familia, a tus hijos, a tu simiente. O sea, lo que tú estás, hermano, invirtiendo en tiempo, en esfuerzo, al final va a ser para prosperarte en todas las áreas de tu vida. Entonces, mire, déjeme ver cómo prospera esta palabra tan bendita del Rey de Reyes. Eso está en Reyes, primer libro de Reyes 18:4. Dice aquí, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Hay otra vez esta palabra, sustentar. Obviamente aquí quien los estaba sustentando, ¿verdad? Pues fue Abdías, pero Dios le incitó a que sustentara a sus profetas. Déjeme explicar esto. Tal vez no somos profetas, o no todos somos profetas, pero el asunto aquí es Jezabel es un movimiento espiritual tan terrible que acecha en muchas áreas. La gente piensa que solamente es un movimiento, hermano, un movimiento, ¿cómo le diríamos? Como el machismo, pero en el caso de las mujeres, un feminismo atroz. No estoy diciendo que a la mujer no se le tenga que dar su lugar, por supuesto, la Biblia dice que son coherederas de la gracia de la vida. Una esposa, hermano, dice en la Biblia que quien ha hallado esposa ha hallado el bien de parte de Dios. O sea, no podemos nosotros minimizar a la mujer de ningún modo. Hay gente que minimiza a la mujer diciendo que no pueden predicar o no pueden enseñar. No, están minimizando a la mujer cuando la Biblia dice que había mujeres. En toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, que hay mujeres de parte de Dios. Hay profetisas, hay pastoras, hay evangelistas, hay ancianas. No se está refiriendo a una anciana, a una mujer que tiene una edad avanzada. Se está haciendo referencia a una mujer sabia. Entonces,
No estoy hablando de eso, estoy hablando que una mujer se exaltó demasiado y ahora estaba oprimiendo a los hombres. La gente lo reduce, el movimiento jezabélico lo reduce a eso. Pero cuando estudiamos el movimiento jezabélico, es un movimiento de desobediencia a Dios, de hechicería, de brujería, de seducción, y no solo va hacia la mujer, sino que también mueve a hombres. Hermanos, es un movimiento espiritual terrible. Jezabel es una entidad espiritual maligna. Entonces, cuando nosotros vemos que se destruía a los profetas, este movimiento jezabélico destruye lo profético, reduciéndolo a cosas que no son correctas. Hay gente que dice, profeticemos, y vamos a profetizar, y profetizamos que nos va a ir bien. Eso no es profecía, eso es declarar. La profecía es un mensaje de parte de Dios que Dios le entrega a una persona para trasladarlo al pueblo de Dios, o para trasladárselo a alguna persona. Hay gente que reduce la profecía a decir que hay seres que se meten, ángeles se meten y hablan. Eso tampoco, eso lo hace el enemigo. Dios de ninguna manera toma la conciencia de un ser humano, porque Dios dice que Dios nos ha dado voluntad. Dice, porque no nos ha dado espíritu, y viene con espíritu de E mayúscula, espíritu de Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, que van en contra del movimiento profético, pero el movimiento profético no lo podemos reducir solo a la profecía, sino que está el movimiento de la palabra profética más segura. Esa es la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Entonces el movimiento jezabélico, esta entidad, reduce a que la palabra de Dios no es importante, a que la palabra de Dios viene a ser secundaria, tercera o cuaternaria, cuando la palabra de Dios es lo primero que debe de haber. Está en el libro de Habacuc, oí tu palabra y temí. Es decir, que para que venga una transformación en nosotros y en la sociedad, tiene que haber palabra de Dios. La gente quiere milagros, prodigios y sanidades como en primer lugar, pero no puede venir si primero no hay palabra de Dios. Entonces, si usted quiere conocer si un lugar, un templo, en una iglesia es el lugar correcto, mire qué están enseñando, mire qué están trasladando de la palabra de Dios. Siempre son mensajes que no me incitan a tener una vida santa dedicada a Dios. Cuidado. Pero si es una sana doctrina donde estamos hablando de todos los temas que puede haber, familiares, personales, eclesiásticos, es una sana doctrina la cual tenemos que poner atención, porque el movimiento jezabélico quiere destruir todo lo profético, y eso incluye la palabra profética más segura, porque lo que hacen los profetas es trasladar la palabra de Dios. Entonces el movimiento jezabélico quiere reducir a que no haya palabra, a que solo sea un show, a que haya más alabanza. Por supuesto que debe de haber alabanza, pero no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Entonces, hermano, nosotros miramos esto, que Dios cuando vienen enemigos fuertes, nos va a seguir sustentando por medio de su palabra profética más segura. Hermano, esto tenemos que asimilarlo, que somos bienaventurados, porque Dios nos traslada su palabra, porque Dios nos enseña de su palabra. Somos bienaventurados, hermano, bienaventurados que somos. Y tenemos que asimilarlo, entenderlo, agradecer lo que nosotros tenemos. Porque hay mucha gente, hermano, de veras, no se lo digo por nada, ni para quedar bien, ni para que diga, ah, qué buena iglesia. No, de ninguna manera. Toda iglesia tiene problemas, indudablemente. Toda iglesia tiene problemas. Cada ministro tiene problemas. Independientemente de ser un enviado de Dios, tenemos problemas. Tenemos nosotros situaciones que tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo. Pero lo que sí es un hecho es que la palabra de Dios tenemos que recibirla. Si no se está recibiendo la palabra, si no está habiendo transformación, porque hay gente que sale el domingo bien feliz y contenta, pero el resto de la semana, como no hay palabra de Dios, no ha habido ese maná que desciende del cielo, esa revelación divina, como el etíope eunuco que decía, es que no entiendo. Y mucha gente, ¿verdad?, puede decir en la prédica, qué linda prédica, ¿qué entendiste? No sé. Entonces no bajó a su corazón el maná que desciende del cielo. Entonces hay mucha gente que está feliz el domingo, pero el lunes empieza a remilgar. Empieza con esto, empieza con el otro, no hace aquello, no hace aquello. Hermano, está perdiendo todo esto, que es la palabra de Dios, que es la que nos sustenta, nos alimenta. Entonces, hermano, cuando hay enemigos fuertes, problemas, situaciones, aún entidades espirituales,
no podemos dejar de ser sustentados por la palabra. Dios nos envía su sustento, nos toca comerlo. Vamos a terminar, ¿verdad?, esta enseñanza con el libro de Hechos capítulo 14. Libro de Hechos capítulo 14 versículo 17. Libro de Hechos capítulo 14 versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, está hablando de Dios, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, que en la antigüedad, pues Dios estuvo al tanto de muchas civilizaciones y estuvo al tanto de tal manera que pues siempre estuvo dando alimento físico, pero también alimento espiritual. Y cuando nosotros vemos, dice, llenando el cielo de lluvia y de tiempos fructíferos, llenando de sustento, llenando de alimento. Si te llenas de la palabra de Dios, va a haber alegría. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Si tú estás recibiendo palabra constantemente, maná que desciende del cielo, rema, palabra que ya es parte de ti, vas a tener alegría. La gente de hoy no es alegre. La gente de hoy no tiene alegría. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si hubiera alegría estuvieran conformes con lo que tienen. La Biblia dice, ¿de dónde salen las guerras y los problemas? Del corazón. ¿Por qué salen esas guerras, esos pleitos? ¿Por qué salen? Porque no están contentos, no están alegres con lo que tienen. No estoy diciendo que no queramos algo más. Si alguien tiene una casita de 50 metros cuadrados, puede añorar una de 100, no hay problema, pero tiene que estar contento con lo que tiene. Pero cuando no se está contento, hacen lo que sea con tal de obtener algo. Esa es la diferencia. Hacen lo que sea con tal de tener el coche que quieren. No es que sea malo tener el coche que quieren, no es que sea un pecado el querer que su familia coma a lo mejor un fin de semana en un restaurante. No tiene absolutamente ningún pecado. Pero cuando no hay agradecimiento, van a hacer lo que sea con tal de obtener eso. Entonces dice que no hay alegría. Pero cuando viene el sustento del cielo, porque primero dice aquí, llenando de sustento y alegría. Entonces no puede haber alegría si no hay sustento del cielo. Parafaseando, no hay alegría si no hay palabra de Dios en tu vida. Entonces, hermano, esto es algo que debemos nosotros de pues recibir. Algo que debemos de entender, que Dios nos está bendiciendo de una manera absolutamente poderosa en la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a orar en esta bendita noche para pues, que el Señor nos siga sustentando, nos siga alimentando y por supuesto seguir siendo humildes para no dejar de alimentarnos. Que todos los días hay un deseo, que Dios ponga el hambre de querer más y más y más de su palabra. Vamos a orar, hermanos amados, en esta noche. Acompáñenme a los que están en su hogar y vamos a orar y pedirle a nuestro Dios esta bendición. Señor, te damos gracias. Te suplico, amado Dios, que tú nos des una hambre de tu palabra, una hambre como nunca, Señor. Que podamos desear como niños recién nacidos la leche pura de tu palabra. Que podamos, Señor, querer cada día ser más y más alimentados de ti, de tu palabra. Señor, susténtanos con revelaciones antiguas y con revelaciones nuevas. Escrito está, Señor, susténtanos con pasas y con manzanas. Te suplico, Señor amado, que no te olvides de nosotros. Yo sé que tú nunca te olvidas, Señor, pero te estoy recordando, como está escrito, que tú nos pongas esa hambre de tu palabra. Que sea, Señor, una ansia, una fuerza que viene del interior para querer aprender más de tu palabra. Que no podamos ir, Señor, a descansar si no hemos, por lo menos, recibido algún versículo de parte tuya. Te lo suplicamos, Señor, porque al final es para prosperarnos. Te lo ruego, mi Señor. Todos aquellos que han escuchado este mensaje y lo van a ver en el futuro, tú háblales, Padre eterno, y que podamos juntos recibir con solicitud la palabra que proviene de Dios, esa palabra profética más segura, porque con eso, Señor, sustentas el universo y también nos has de sustentar a nosotros. Gracias, Cristo Jesús, te lo pedimos en tu nombre,
porque es el nombre dado, el nombre más grande que ha existido, por lo cual en él hay salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Agradezco que se hayan quedado hasta este momento, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares y que usted pueda seguir recibiendo ese maná que desciende del cielo. Damos gracias a Dios por ello y que podamos pues ir a descansar, vaya, aliméntese con su familia, vaya a descansar y que el Señor nos siga bendiciendo de manera sobreabundante. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima y recuerde que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. Buenas noches, bendiciones.